Ahí arrancamos entonces. Bueno, primera pregunta que me hicieron sobre muestreo entonces. Muchas veces a ustedes cuando presentan un proyecto de investigación le piden cuál va a ser el N muestral. Ese N muestral es a priori, o sea, ¿y con qué está relacionado ese N muestral? Primero, ¿qué tipo de población vamos a extraer la muestra? ¿Cómo es su distribución geográfica, espacial, está bien, etcétera? Digamos, en instituciones, o sea, dependiendo de cómo está la población, va a ser el tipo de muestreo que nos conviene estratégicamente para hacer. Ejemplo fácil. Yo quiero estudiar alumnos de primaria, de primer grado, y hacer algún estudio de salud, algún estudio de alguna evaluación. Yo no voy a hacer un muestreo al azar, ¿sí? De una población determinada, elegir al azar dónde viven esos chicos e ir casa por casa a buscarlo. Porque sería poco factible. ¿Qué haría? Usaría un muestreo por conglomerados, o sea, tomo a la institución educativa como un conglomerado, supongo que todas las escuelas que voy a muestrear tienen las mismas características, ¿está bien? Y lo que hago es, al azar elijo cierta cantidad de escuelas. Y dentro de la escuela, al azar, puedo elegir cierta cantidad de alumnos de primer grado. ¿Se entiende? O sea, dependiendo de la población, va a ser la forma de muestreo. Pero también dependiendo de varias cosas. Si yo tengo que hacer un muestreo, digamos, que sea representativo, o sea, que uno va a extrapolar después esa población, esos datos de la muestra, al total de la población, como puede ser un estudio sociodemográfico, como puede ser un estudio epidemiológico, como puede ser un estudio de prevalencia de una enfermedad o de incidencia, uno tiene que tomar una población que respete las características, las heterogeneidades, tiene que tomar una muestra, perdón, que respete las características y heterogeneidades de esa población. ¿Está bien? O sea, ciertas variables tienen que estar presentes en las mismas proporciones. Eso es lo que tiene que ver. Eso es representatividad. Y después la idea es que a partir de los estadísticos de la muestra, estimo los parámetros de la población, generalmente con un intervalo de confianza, que es lo que se utiliza, donde me dice que en qué probabilidad de encontrar en un entorno determinado el verdadero valor de la población. Ese intervalo de confianza puede ser a través de una media, de un desvío estándar, puede ser de la mediana, puede ser el intervalo de confianza de una proporción, que recién María José hablaba del tema de la proporción, etc. Hasta ahí vamos. Ahora, y dependiendo del diseño de investigación, también va a ser cómo voy a tomar a esa población. Recién hablamos de un diseño epidemiológico, de prevalencia, de incidencia, sociodemográfico. Ahora, si yo quiero comparar, si mi objetivo es comparar dos grupos que, digamos, alguna variable que es afectada por ser tratado, o ser no tratado, o tener distintos tratamientos, la representatividad de la población a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es tener un número determinado en cada grupo, el control más un tratado o el control más el tratado 1, tratado 2, tratado 3, ¿está bien? Por ejemplo, 4 grupos, y ver si hay diferencias estadísticas entre la variable que estoy estudiando, o sea, la intervención, y esa intervención o no intervención, cómo afecta a la o las variables que quien estudia, ¿está bien? En ese caso, no tiene que ser representativo de la población. Tienen que ser homogéneas las muestras, digamos, las variables que pueden afectar a la variable principal, a la variable dependiente, tienen que estar parejas para que los grupos sean parecidos. ¿Está bien? Entonces se puedan ser comparables. Para todos los casos, primero el N muestral se toma de diferentes maneras y siempre se necesitan datos previos. Por ejemplo, para sacar el N muestral de un estudio sociodemográfico o epidemiológico, necesito la probabilidad de que ocurra el evento A, ¿sí? ¿Y cómo la sé de antemano?
Porque la fórmula, digamos, uno despeja el n de la fórmula, pero necesita los estadísticos o los parámetros. Para calcular, si yo quiero comparar dos grupos y saber si hay diferencia entre las dos medias, y que haya diferencia, y poder decidir si hay diferencia o no, tengo que saber la media de cada grupo. Entonces, generalmente eso se saca a partir de una muestra piloto, o sea, los estadísticos se sacan a partir de una muestra que es más chiquita, piloto, que después no se va a usar, o se toman posibles valores que se encuentran en trabajos de investigación que son muy parecidos al que estamos haciendo nosotros. Una vez hecho esto, puedo a priori hacer el cálculo del n muestral. ¿Para qué me sirve el cálculo del n muestral? Para poder saber que cuando yo trabajo con esa muestra, los estadísticos que saqué de esa muestra tienen un error debido al muestreo lo suficientemente chico, por ejemplo, que sea menor del 5%. Y una precisión que sea altísima, 97%. ¿Está bien? O una imprecisión, si quieren, de un 3%, por ejemplo. Eso hace, ¿sí? Eso se calcula a partir de esas cuestiones, pero es a priori. Yo no hice el experimento. Después tendré que ver el experimento, si alcanzó o no alcanzó. ¿Y con qué está relacionado esto? Está relacionado con el error de tipo 1, no sé si se acuerdan, y el error de tipo 2. ¿Se acuerdan de esa parte? Por ahí no alcanzaron a leerla. Creo que está en el apunte, en el último apunte, ¿no? Y en el último estaba. Esperen que se lo muestro rápido, así lo vemos sobre un PowerPoint, así lo explicamos más rápido. Estadística 1, semana 7, 7 del 6 del 21. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no. Bien. Vamos entonces. Bueno, esto es un poco por donde empecé la charla, hablando del muestreo. ¿Sí? Vamos a... Salteo todo lo que me parece que ya no tiene... Acá tenemos los tipos de muestreo, ustedes lo vieron y es lo que yo decía, dependiendo de para qué y cómo va a ser el muestreo. Piensen que el muestreo es muy específico. Cuando trabajamos con animales o con plantas o bajo el mar, hay muestreos, por ejemplo, una transecta, se tira una soga y todo bicho que toca la transecta, por ejemplo, si son estrellas de mar, o si son algas, o si son moluscos, se muestrean los que aparecen. Es una forma de un muestreo al azar, ¿se entiende? O sea, dependiendo de qué estamos muestreando, va a haber un montón de otro tipo de muestreo. La idea es que digamos, si es probabilístico, generalmente lo utilizo cuando quiero que la muestra sea representativa. Y a veces no probabilístico es cuando no se necesita que sea la muestra representativa de la población. Yo voy a comparar cosas. ¿Sí? Todo esto lo salteo, porque esto es muy teórico, y aparte ustedes creo que ya lo vieron. Y esperen que me quería ir a la parte que estaba diciendo ahora. Estoy salteando la pregunta de María José, que después voy para atrás, ¿sí? Acá estamos. Un poco esto es la idea de la prueba de hipótesis, que acuérdense que la prueba de hipótesis está muy discutida hoy en día. Hoy no se trabaja con blanco y negro, se acepta, se rechaza la hipótesis nula. Se mira además el intervalo de confianza, si ese intervalo de confianza contiene o no ciertos valores, ¿está bien? Etcétera. Pero en principio, ¿qué puede pasar? Supongamos que sabemos lo que le pasa a la población. ¿Está bien? ¿Qué le puede pasar si yo tengo dos o más tratamientos? Que los tratamientos difieran o que los tratamientos no difieran. O sea, que sean distintos o que no sean distintos. Y por otro lado, el resultado de la muestra dice lo mismo, los tratamientos son distintos o no. ¿Está bien? Entonces, acá, cuando cruzo la verdad, que nunca la tengo, o sea, la verdad es decir, el valor poblacional, el estadístico, lo que sea, con la muestra,
Si estoy acá, serían los verdaderos positivos. Si los tratamientos no difieren, o sea, no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Y los tratamientos realmente no difieren, tengo los verdaderos negativos. ¿Está bien? Y acá tengo los dos tipos de error. Cuando mi estudio dice que los tratamientos difieren y en realidad no difieren. A esto se llama error de tipo 1. Y el error de tipo 1 generalmente es grave, porque uno está diciendo que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B, y en realidad el tratamiento A no es mejor que el tratamiento B. Entonces imagínense que esa prueba puede modificar un tratamiento, una conducta médica. Si estoy haciendo un trabajo, digamos, de campo y quiero hacer una política pública, voy a gastar plata en algo que no tiene sentido. O sea, no hablemos de eso, lo hablemos en general. Que una estrategia pedagógica, digo, que según medio a mí sirve y en realidad no sirve, o no hay diferencias, ¿está bien? Bueno, ese es el orden de tipo 1. Por eso, como esto es grave que pase, el nivel de significación generalmente se utiliza con un 0,05%, menor del 0,05%. Ese es el nivel de significación, y el nivel de confianza es el 1 menos, ¿está bien? O sea, el 0,95 o 95%. Pero por otro lado, puede pasar lo siguiente, que los tratamientos no difieran cuando realmente sí difieren. Ahí estoy, no rechazo la hipótesis nula, cuando debería haberla rechazado. Generalmente, el cálculo muestral no apunta a este error, al error de tipo 1. ¿Está bien? Apunta al error de tipo 2. Porque por cuando yo digo que los tratamientos no difieren, que no hay diferencias estadísticas, que las dos muestras son iguales, que el resultado es el mismo, y no rechazo la hipótesis nula. Posiblemente puede ser, digamos, si es un error, que se llama error de tipo 2 o beta, es debido a que el n no es suficiente para detectar diferencias. Y eso es lo que se llama potencia de la prueba. Beta es el error de tipo 2. Generalmente, como es menos importante, porque yo de última tengo el tratamiento convencional y tengo un nuevo tratamiento, el nuevo es mejor, pero a mí me da que no hay diferencias, de última sigo con el tratamiento convencional. Pablo, Sí. cuando hables de potencia, perdón, ¿para eso se calcula también el tamaño del efecto? El tamaño del efecto, claro, tiene que estar relacionada con la potencia de la prueba. Pero está más relacionada con el resultado de la prueba estadística. O sea, cuando te da significativa la prueba estadística, ¿cuál es la fuerza de esa significancia estadística? Ese es el tamaño del efecto. Bien, gracias. Pero volviendo, 1 menos beta es la potencia de la prueba. Entonces la potencia de la prueba puede ser que baje y que no detecte diferencias cuando las hay, por el n muestral, porque apliqué un test estadístico que no correspondía, porque medí mal. Hay muchas razones para que no dé estadísticamente significativo cuando tendría que haber dado. Por eso es importante tener un n suficiente para que se puedan detectar diferencias y asegurar de que si no hay diferencias, minimizar el error de tipo 2. Ahora, el error de tipo 2 uno se lo banca no con un 5%, 0,05, se lo banca con un 20%. Porque si uno cuando achica el error de tipo 1, se agranda el error de tipo 2 y viceversa. Por lo tanto, uno tiene que, digamos, le da más importancia al error de tipo 1 y deja librado al n el error de tipo 2. Trata de que el tamaño de la muestra sea lo suficiente para que el error de tipo 2 sea menor del 20%, o sea que tenga una potencia de la prueba mayor del 80%. ¿Estamos hasta acá? Esto después, si quieren, está más desarrollado en el apunte, ¿sí? Pero a partir de eso, esto es un poco lo que digo, cuando uno corre el alfa o el beta, es como que se van. Entonces, la única forma de disminuir el nivel el error de tipo 1 y el error de tipo 2 es aumentando el n. Al mismo n, si yo le
disminuyo la significancia estadística, o sea, paso a 1%, me aumenta el beta. Y si aumento el alfa, me disminuye el beta. Entonces, para poder bajar los dos, necesito aumentar el n. Por eso la importancia del n muestral. Y yo quería mostrar, no sé, acá no lo tengo, pero en el apunte está cómo usar el n, el programa n, hay un ejemplo para calcular el tamaño de la muestra. Pero un minuto lo mostramos y después vamos al otro. Igual 8:30 te vas, ¿no, María José? A las 8. Ah, bueno. Pero no hay problema, después consulto la grabación. No, lo vamos a hacer antes. Lo vamos a hacer antes. Yo para no pasarme por eso. Entonces, vamos a buscar el n. ¿Se ve chiquito ahí? Se ve chiquito, ¿no? Sí, se ve chiquito. Sí. Logrando un poquito como para que se pueda ver mejor. Ahí se ve más, ¿no? Sí, ahí va. Bueno. El n se dedica a eso, a calcular. Es muy simple, no es para todo, pero para un cálculo sencillo se puede hacer. Supongamos que yo quiero ver la diferencia entre dos poblaciones a partir de las muestras. Y acá ven cómo depende qué fórmula voy a usar, depende de cómo es el diseño de investigación. Una muestra frente a un valor teórico, dos muestras relacionadas o asociadas, dos muestras independientes. ¿Está bien? Comparación de proporciones, otra posibilidad. Y otros diseños, ¿no? Donde puede haber regresión, más de dos grupos, medianas, sobrevida. ¿Hasta acá vamos? Hagamos uno simple. Sí. Dos muestras independientes. Yo tengo dos grupos y quiero ver si hay diferencias. Primero, acá también tiene que ver el diseño. De no igualdad, de no inferioridad, de superioridad relevante y de equivalencia. Eso se usa mucho en los trial clínicos. Esta forma de definir el diseño. De no igualdad es que uno es mayor que otro o es distinto que otro. De no inferioridad, que lo que a mí me importa es que no haya diferencias estadísticas en el valor entre los grupos, porque estoy midiendo otra cosa. Por ejemplo, estoy midiendo efectos adversos, abandono, ¿está bien? Pero quiero que se mantengan iguales el valor de la variable principal. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer uno de no igualdad, que es el común, el que ustedes normalmente utilizan. ¿Está bien? Que sería que tengo un grupo A, un grupo B, ¿está bien? Y quiero ver si en los grupos hay diferencia. Pero para calcular el n, fíjense que lo que me pide, el nivel de significación no hay problema, 5%, 4%, 3%. Que sea unilateral o bilateral tiene que ver con que sea una prueba de dos colas, diferente, o que sea prueba de una cola, mayor o menor. Generalmente se deja prueba de dos colas porque es más conservador. Conservador quiere decir que voy a necesitar un n un poquito más grande. Y acá me dicen, acá es proporción, pero esperen que me equivoqué, dos muestras independientes, pero me equivoqué, vamos a comparación de medias, ¿sí? Dos muestras independientes para comparar dos medias. Después vamos al otro, ¿sí? No igualdad. Entonces, ¿qué me pide? Esperen que esto lo cierro. Y ahí me pide, de nuevo, el nivel de significación, si es bilateral o no, el promedio del grupo 1, el promedio del grupo 2, la desviación típica, la potencia de la prueba, generalmente 80%, y la proporción que hay del grupo 1 con respecto al grupo 2. Y el porcentaje de abandonos. A partir de eso me calcula el tamaño muestral. Ejemplo. Acá tengo un ejemplo. Pero esto lo tengo que poner yo. O sea, yo todavía no sé el promedio de nada, pero tengo que poner el promedio que espero que tenga el grupo 1 y el grupo 2, ¿entiende? No sé si entendieron eso. Es como el perro que se muerde la cola.
yo quiero calcular el n, pero tengo que tener datos estadísticos para poder calcularlo. En este caso, ¿Cómo se maneja uno para eso? Para poner, digamos, valores que uno a priori no conoce. Es lo que decía hace un rato, de buscar claro, o una teóricos muestra conocidos. piloto de ponerle 10 y 10 o 5 y 5, o datos que es del bibliográfico. Leíste un par de papers muy parecidos a los tuyos que dicen que el promedio del grupo 1 es tal y el promedio del grupo 2 es tal. No hay mucha otra cosa que hacer. Acá le pusieron 6 y 7, el desvío estándar 0,3, la potencia de la prueba 80 y la mitad es para el grupo 1 y la otra mitad para el grupo 2 y no hay abandono. Yo le puedo poner que haya un 5% de abandono. Lo que va a hacer voy a hacer una pregunta tonta. ¿El abandono se refiere a si algún individuo que estaba dentro de la población de muestra abandona ok. Estoy haciendo un estudio de una droga y el paciente no apareció más. No apareció más, lo tengo que retirar por alguna razón, o se retira el paciente, o lo que sea. Pero entonces yo calculo el abandono para ponerlo también acá. Con poner calcular, me dice que necesito para el grupo 1 61, para el grupo 2 61, pero como tengo un 5% de abandono, en realidad tengo que hacer 65,65. Con estos datos, con este n, para cada grupo, digamos, se cumple que el nivel de significación es del 5% y que la potencia de la prueba va a ser menor del 80%. Entonces, si detecto diferencias estadísticas, yo sé que esas diferencias estadísticas también tienen un nivel de significación del 5%, ¿está bien? Y si no detecto diferencias estadísticas, voy a tener un error de tipo 2 del menor del 20% o mayor de una potencia de la prueba mayor del 80%. ¿Se entendió más o menos? Después acá también se calcula, ven acá el tamaño del efecto, se puede calcular. ¿Está bien? Teniendo en cuenta la potencia de la prueba, la proporción de la muestra y el nivel de significación, se puede calcular la potencia de la prueba, el tamaño del efecto. ¿Está bien? También se puede calcular la potencia. O sea, si yo tengo, sabiendo los resultados, la media del grupo 1, la media del grupo 2 del desvío estándar, ¿está bien? Y estos valores me va a decir la potencia de la prueba. Tengo lo mismo que está acá. La potencia de la prueba, con estos datos, es del 80%. ¿Por qué? Porque le puse 61 casos. Acuérdense que el tamaño muestral me daba 61. Si yo acá, en vez de 61, le pongo 70 y calculo de nuevo, la potencia de la prueba va a aumentar 85. Y si yo le pongo 50, la potencia de la prueba, 72, bajó. ¿Está bien? También podés calcular en un gráfico, teniendo en cuenta, vamos al mismo ejemplo, cómo a partir de al aumentar el n, la potencia de la prueba. Entonces ustedes ven acá que, por ejemplo, acá tenés 80% de potencia con un n de 150, de 120, ponele, más o menos, ¿sí? ¿Se ve? Esa curva termina siendo una asíntota al Asintótica. 99. Al Claro, pero 99, fíjate, asintótica al 100. fíjate que yo nunca llegaría a 100, en teoría. No, pero digo, ¿es asintótica al 100 Al o al 100, 99? al 100. Al 100. Por lo tanto, ahí me dice costo-beneficio, cuál tiene que ser el n, de alguna manera. ¿Está bien? Bueno, todo esto, lo mismo se puede hacer, yo no perdamos tiempo en eso, para otros diseños, ¿sí? ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, bien. Bueno, ahora vamos a la pregunta de María José. Y la pregunta de María José me gustaría responderla directamente, mucho más rápidamente, muy fácilmente. Vamos a... Después vemos el contenido, ¿sí?
No sé si ustedes estuvieron chusmeando. Lo voy a achicar ahora porque está muy grande. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Sí, Bien. sí. Más allá de la fórmula, ¿sí? Vamos un poco a la teoría. ¿Sí? ¿Qué pasaba? La distribución binomial, la fórmula de la distribución binomial, no sé si se acuerdan de la semana anterior, es bastante compleja del cálculo. Sobre todo cuando no existían computadoras. Entonces, era muy difícil calcular la diferencia de proporciones para dos grupos usando la distribución binomial, que se llama pruebas exactas. La distribución binomial se calcula con la fórmula de pruebas exactas, que es la fórmula que ven acá abajo. ¿Está bien? Como que es media complicadita, ¿ven? Y la de arriba es la distribución binomial con aproximación a la normal. Entonces, eso viene, vamos un poco al PowerPoint antes de seguir con esto. Acá está. Creo que era esto, sí. Vamos a... Qué grandote que quedó, claro. Lógico. En ciertas condiciones, entonces, la distribución binomial se puede transformar en una distribución normal y se calcula utilizando la fórmula de intervalo de confianza de la distribución normal como si fuera una media y un desvío estándar. ¿Está bien? Entonces, las condiciones, esto es lo importante, para poder aproximar la distribución binomial a normal es que el n sea mayor o igual que 30, y que n por p sea mayor de 5, o que n por q, que es o sea, n por 1 menos p, sea mayor que 5. Esas son las condiciones, o estos dos últimos, ¿sí? Para poder decidir si una distribución binomial se puede aproximar a una distribución normal, ¿sí? Que esa fórmula la tienen en el capítulo anterior. Y acá un poco lo que se muestra es eso, fíjate, cuando yo voy aumentando el n, fíjense que aunque la distribución binomial es una distribución discreta, o sea, no hay valores entre cada uno de esos palitos, ¿sí? Uno podría, digamos, con algún error, mínimo error, aproximarla. O sea, cuando aumente el n, fíjense lo que ocurre. ¿Está bien? Y la forma de aproximarla es que la media es igual a n por p, la varianza es n por p por q, por lo tanto, el desvío estándar es la raíz cuadrada de n por p por q. Y el error estándar, ¿se acuerda que el error estándar de la media era el desvío estándar de la muestra sobre la raíz de n? Acá el error estándar de la muestra es igual a p por q, ¿está bien? Sobre n. También esto sale de que la media es n por p, ¿está bien? Y que, digamos, al hacerle la raíz te quedó esto, ¿está bien? Este es el error estándar. O sea, cuando ustedes calculan el intervalo de confianza con aproximación normal, la fórmula queda así. P por el z de alfa sobre 2, que sería menos 1,96, ¿está bien? El z, si es el 5%, ¿sí? Por el error estándar, P por Q sobre n raíz cuadrada. Este sería el valor de la probabilidad en la población. Menor que esto, y P más el z de 1 menos alfa sobre 2, que si acá es menos 1,96, acá es 1,96, positivo, por lo mismo. Y eso te da el intervalo de confianza. ¿Está bien? Si el alfa es 5%, ¿está bien? Esto va a ser el 1 menos 0,025 y esto va a ser 0,025 porque una prueba de 2 colas. ¿Está bien? Si el alfa es el 1%, bueno, hay que reemplazar el alfa en la fórmula nada más y calcular el z de ese alfa. ¿Está bien? ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. Bien, María José. bien, bien. Entonces, sí, decime. No, no, dale, te escucho.
Entonces, yo en vez de hacer toda esta cuenta, voy a usar, como ejemplo, voy a usar el Excel, este que está acá, donde tengo la posibilidad de calcular el intervalo de confianza con aproximación normal y el intervalo de confianza sin aproximación normal. O sea, con pruebas exactas, utilizando la distribución binomial. Ahora, entonces, supongamos un caso cualquiera. Acá tengo 308 casos y el tamaño muestral, o sea, 308 algo, supongamos que sea una enfermedad. Y el total de la población es 611. El porcentaje, entonces, de prevalencia de esta enfermedad es 0,5, que es 50%. N por P, 610 por 0,5 es 300, o sea, supera ampliamente las condiciones para usar la distribución normal, aproximación normal de la binomial. Fíjense el resultado acá ahora. Bueno, acá puse el alfa del 0,2, pero vamos a poner un alfa de 0,5 para que sea lo que generalmente se utiliza. Y acá tengo que entonces que la probabilidad es 50,4%, lo paso a porcentaje, con un intervalo de confianza que va entre 46,4 y 54,3. Un intervalo de confianza al 95%, porque esto fue del 5%. Si yo esto lo hacía, fíjense, 46,4, 54,3, si esto le pongo un 2 acá, estoy haciendo un intervalo de confianza al 98%. Entonces se me amplía el intervalo de confianza, pero digamos, la probabilidad de encontrar el valor poblacional ahora es mucho mayor, 98%, entre 45,7 y 55,2. Si esto lo miramos abajo, por esta fórmula gigantesca, ¿sí? Fíjense que acá prácticamente 45,70, 45,63, 55,11, 55,18. No hay diferencias porque ¿qué? P por Q es lo suficientemente grande y el N es mayor de 30. Se cumplen las condiciones. Ahora, si yo esto mismo, en vez de 308, dejo 308 y acá pongo 61 y 30 y 30 y 31, vamos a redondear. Perdón, dije cualquier cosa. 600, ¿cuánto eran? 611 era acá. 611, ajá. 611, pero bajo, en vez de tener un 50% de prevalencia, tengo un 5% de prevalencia. ¿Está bien? ¿Qué empieza a pasar acá? Y vamos a ponerle acá un intervalo de confianza del 5%. Fíjate, acá ya empieza a diferenciarse. El N es grande todavía. Al ser grande, fíjense, 3,3 a 6,81, cuando la P es 0,05, o sea, 5%. Y acá 3,5 y 7,12. Acá ya empieza a haber una pequeña diferencia. Hagámoslo peor todavía. Pongamos 3. Y acá pongamos 61 ahora. Fíjate, con la aproximación normal me da un porcentaje negativo. Ya está, no me sirve. En cambio, nunca voy a tener un porcentaje negativo con la distribución binomial. O sea, acá falla la aproximación de una distribución normal a una binomial. La ventaja de ustedes es que tienen las dos posibilidades. Pero ahora voy a molestarlos un poquito más para que se pongan nerviosos y nerviosas. Por lo que veo, más nerviosas que nerviosos acá. Salvo Lucas y yo. Recién estaba mirando que somos casi todas chicas. Acá tengo un programa, bueno, una versión nueva del SPSS. Fíjense que analizar intervalo de confianza de una proporción. Entonces ponemos el numerador, era 61, hagamos lo mismo, a ver qué pasa.
3 y 61. Con un intervalo de confianza del 5%. Ponemos aceptar. Y acá me dice la P 0,049. ¿Sí? El intervalo de confianza binomial va de 0,014 a 0,125. Vamos a ver cuánto nos dio a nosotros. 0,014, o sea, esto era multipliquemos por acá está en 0,049, acá me da 0,01 y 0,1013. 0,01, ven, no da igual. Y acá tengo el intervalo de confianza para si fuera Poisson, cosa que no es, una distribución de Poisson. Ahora, por otro lado, vamos a hacer lo mismo. No sé si está acá, porque esto es nuevo y no lo uso mucho. A ver, proporciones de una muestra es, ya te digo. Ah, no, esto es usando datos. Lo te muestra, hay un montón de fórmulas para calcular el intervalo de confianza por una proporción. No pasa lo mismo para calcular el intervalo de confianza de la media. ¿Sí? Pero quería ver dónde estaba eso. De muestras independientes. Comparar media. Prueba T, proporciones de una muestra. No, este no es. Ahora no lo encuentro. Porque es nuevo y entonces, como es nuevo, no lo ubico rápidamente. Descriptivos, análisis de tu razón, proporción de confidencia. Acá no está. Comparar medias. Prueba T. No, ahora no lo encuentro. Pero hay un lugar donde uno le pide Ahí y no le calcula. está el cálculo de las proporciones de intervalo de confianza, el anteúltimo. Acá. Ah, acá, a ver, este no, potencia, proporciones. Acá está. Media, proporciones. Prueba binomial para una muestra, que es nuestro caso. Tamaño estimado. ¿Está bien? Aproximación normal. Fíjate. Enumeración binomial. ¿Está bien? Y acá le ponemos valor de... Ah, pero esto es para una potencia. No, no es esto. Bueno, ahora no lo encuentro. Pero hay un lugar donde te calcula... Bueno, ahora no lo voy a encontrar. Que te demuestra como 6 formas de calcular el intervalo de confianza. La más usada hoy, digamos, más allá, digamos, una es la aproximación normal. Y la más usada es esta que está acá. O sea, que no se preocupen que con esto ustedes pueden calcular el intervalo de confianza. ¿Está bien? Para una proporción, cuando las muestras no cumplen las condiciones para aproximar a una distribución normal. ¿Está bien? María José, ¿te quedó claro eso? Sí, Pablo, perfecto. Ahí la verdad es que me confundí cuando empecé a ver los videos y bueno, se me mezcló la información. Ahora me quedó claro esto de la diferencia en el tamaño muestral, como para leer interpretar más que nada Está la igual, fórmula. algo más. Los programas de estadística, como ahora digamos, no es un problema hacer los cálculos complejos, no usan más aproximación normal. Usan distribución, siempre aproximación binomial, o sea, prueba exacta. Total, si corresponde o no corresponde, no importa. Si es normal, no me importa, porque y si no se puede aproximar, usa la prueba exacta. ¿Está bien?
O sea, los programas de estadística ya no usan más la aproximación normal. ¿Está? Bien, bueno, muchas gracias. Profe, a mí la verdad que me había confundido cuando leí la teoría, que incluso como que la revisé, pero me pasaba que no sé cuándo pensar en una distribución binomial. O sea, tengo los datos y en qué momento me doy cuenta lo del binomio. Estoy como reconfundida con eso. Una distribución binomial generalmente es un porcentaje. Sí, Ese porcentaje o proporción está dada porque una parte de la población tiene una característica sobre el total de la población. ¿Está bien? sí. Entonces, vos repetís el experimento n veces, que sería lo de abajo, y los éxitos son los de arriba. Esa sería un poco la cuestión. Toda proporción tiene distribución binomial, para hacerla simple. Esa proporción puede ser una prevalencia en salud, puede ser una incidencia en salud, o puede ser un porcentaje de algo en un sociodemográfico. Porcentaje de personas que viven en la calle en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Se puede asumir que es binomial simple y sencillamente porque la condición que uno pone se cumple o no y por eso es binomial, porque tiene dos resultados, éxito o fracaso. Claro, en eso consiste la claro. distribución binomial. Eso sería Bernoulli. Esa Ujú. sería la probabilidad de Bernoulli. Cuando esa probabilidad de Bernoulli se repite n veces, Sí, y yo busco X cantidad de éxitos, ¿está bien? sí. Ahí tengo el porcentaje de éxitos sobre el total de la población. Y ahí Perfecto. calculo cuál es la distribución binomial, de Perfecto. alguna manera. ¿Está bien? Okay. O sea que toda proporción se considera distribución binomial. Ojo, Considera distribución binomial. lo que puede pasar es, digo, ¿cuántas veces ocurre un evento en un tiempo determinado? Ahí ya la distribución no es binomial, sino es de Poisson, acuérdense eso. Eso era porque estaba involucrado O un espacio o un para tiempo. el tiempo, ¿no? O un El espacio o un tiempo. espacio o tiempo. Por ejemplo, yo sí que estoy viendo cómo se reproducen algún tipo de bacteria, microorganismo, hongo, lo que sea, ¿sí? En una caja de Petri, ¿está bien? Yo puedo hablar de milímetros cuadrados y cuántas colonias de una bacteria tengo por milímetros cuadrados. Eso ya no es una distribución binomial, sino que es una distribución de Poisson. Si yo digo, ¿cuántas veces pasa el colectivo 37 en Plaza Italia por hora? Y generalmente son para eventos poco frecuentes, por eso lo digo, porque el 37 pasa cada muerte de obispo, entonces dicen, pasan 3 por hora. Entonces, Con suerte. ese valor sería, esa distribución es nuestra distribución de Poisson. ¿Está bien? Por eso cuando te saca el intervalo de confianza acá te muestra por las dudas, porque no sabe si puede ser una binomial o puede ser una Poisson. Eso lo definís vos después. Claro. Pero siempre lo calculo, o sea, en realidad para calcular el binomio tiene que ser porque no hay una distribución normal. Y porque una distribución no? normal, la variable es continua, es una variable cuantitativa continua para que sea normal. Edad, peso, etcétera, donde vos podés sacar un promedio y tenés como medida de variabilidad un desvío estándar. Pero además, para que sea normal, tiene que tener ciertas condiciones. Acordate, tiene que ser, digamos, que el promedio de alguna manera esté en la mitad de la distribución, sea el más frecuente, etcétera. O sea, si la distribución es asimétrica, ya se aleja de la normalidad. Y ahí ya calculo binomio. No, ahí podés calcular, digamos, podés utilizar para describir esa población medidas de deposición, la mediana. Porque si la distribución es muy asimétrica, la mediana no es afectada por valores centrales. ¿Está bien? Y si las pruebas estadísticas, si la distribución es normal, podría ser un test de student, depende del n, si el n es chico un test de student, si el n es grande puede ser análisis de la varianza,
¿Está bien? Y si no cumple la normalidad y otras cosas, podés tener que usar el equivalente no paramétrico, que en general utiliza la mediana, compara medianas o compara ordinalmente. ¿Está bien? Chao, María José. Suerte en la otra clase. Chao, gracias, no quería interrumpir. No, no pasa Saludos. nada. Hasta luego. O sea, todo está relacionado dependiendo del nivel de medición con el cual usamos esa variable, porque ojo, una variable cuantitativa yo la puedo después operacionalizar como una variable ordinal o dicotómica. Entonces, si digo prevalencia de madres adolescentes, aunque esté hablando de años, es adolescente o no adolescente. Entonces, la prevalencia de madres adolescentes es un porcentaje y le va a tratar como una distribución binomial. Digo, promedio de edad de las madres, es una distribución teóricamente que es una distribución cuantitativa que puede llegar a ser una distribución normal. Claro. ¿Eso se entiende? Sí, sí. En el momento que uno sesga y dice madre adolescente, Ya está, dejó de ser cuantitativa. Se transforma automáticamente en una binomial. Exacto. Bien. Está bien. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Lucas lo veo muy callado. Pobre hombre. Entre tanto estrógeno. Alicia también, pará. Vamos a... Sí. No, yo vengo más atrasada. Lo leí muy por encima lo de extremidad. Por eso es bueno. como que toda información me viene bien. Bueno, Alicia, perfecto. Pero podés preguntarlo atrasado también, ¿eh? Dale, cualquier cosa consulto. Dale. Y Lucas me parece no tiene micrófono, ¿puede ser? Sí tiene. Sí, No está abierto, pero no lo escuchamos. no. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Y para darme cuenta si la población es simétrica, primero hago todos los cálculos descriptivos y digamos, tengo que comparar la media con la mediana y determinar si es simétrica o simétrica la curva, y después de ahí pienso en si sería distribución normal o no. Esa sería la forma. Vamos a ver un ejemplo, ¿te parece? Manu, basta. ¿Qué pasa? A ver, agarré cualquiera, no. La explico rápido, para que, digamos, es una base de datos. Seleccioné de total de partos entre 2008 y 2015 de hospitales públicos, generé al azar un muestreo del 5%, porque si no, fíjense que el 5% es en total más de 100.000 casos, ¿sí? Entonces, lo que hice es tomar al azar para no trabajar con toda la base, si no tarda mucho el programa en procesar, ¿sí? Entonces, tengo 101.000 casos. Entonces, suponete que yo quiero saber cómo se distribuye la edad de la madre. Entonces, voy a analizar, y acá voy a estadística. Doy un ejemplo acá para que se vea rápidamente. Voy a explorar la variable, y ahí pongo edad materna. ¿Está bien? Sí. Un ejemplo, ¿sí? Y quiero saber, a nivel gráfico, puedo hacer un histograma y puedo hacer un box plot. Y acá hay pruebas de que me definen la normalidad. ¿Está bien? Entonces dejo esta prueba por un lado y creo que nada más. Estadísticos, descriptivos, puedo poner percentiles, nada más. Digo, pongo lo más, para no hacerlo tan largo. Está laburando ahí porque son 100.000 casos.
Y ahí me tira. Vamos a ver los datos. El promedio es de 20, lo redondeo, ¿sí? 25 años. Sí. El intervalo de confianza casi no existe. Tengo 100.000 edades, 100.000 madres, 100.000 partos. Fíjese que da 24,83 a 24,91, 25. O sea, ¿por qué no hay intervalo de confianza? Porque el N es gigantesco, ¿se entiende? Claro, El N eran 100. claro, Si está viene muy, más muy, arriba lo muy dice. cerca de la realidad. Claro, fíjate que tengo 800 casos perdidos, que es el 0,8%, o sea que estoy trabajando con 100.513 edades. Entonces, nada, cuando saco el error de, ¿cómo es? El El desvío. el error estándar es el desvío estándar sobre la raíz de 100.513. No existe entonces el error estándar, eso es lo que pasa, ¿está bien? Bueno, de hecho el error estándar está ahí, es de 0,021. ¿Dónde está? Arriba a la derecha. Ah, acá está, Arriba tenés al razón. fondo. Nada, es la nada misma. A Digo, este nada mismo. 0,021 lo multiplicas por 1,96 y se lo sumás y se lo restás a 24, a 25 y te da estos valores. O sea, esto lo multiplicás por 2, 0,04, se lo restás a esto, 0,04 se lo sumás a esto y tengo el intervalo de confianza. Así de fácil. Claro. ¿Se entiende conceptualmente? ¿Por qué dije multiplico por 2? Sí. Porque es 1,96, lo redondeo, ¿está bien? Bueno, la mediana es 24, o sea que hay una pequeña asimetría hacia los valores mayores, pero tan pequeña que de 24 a 21 años de asimetría. Sí. Lo que me dice acá que la asimetría es 0,6, es media aplastada, platicúrtica, y la curtosis es casi 0, o sea, en los dos casos es casi 0. Sí. Por lo tanto, es muy parecido a una curva normal. Acá tengo descriptivamente tengo que el 50% de las madres son menores de 24 años, que el 25% de las madres son menores de 20 años, ¿está bien? Que el Ahí están 75% los percentiles, ahí, claro. percentiles, ¿está bien? Como para describir a la población. Acá me hace la prueba, digamos, de significancia y rechazo que, según esta prueba, la de Kolmogorov-Greenberg, hay otra que se llama Shapiro-Wilks, pero es cuando el N es muy chico, por eso ni aparece ahora. Me dice que es estadísticamente significativa, por lo tanto rechazo la hipótesis de que es una distribución normal. La prueba estadística me dice que no es normal. Ahora, si yo miro esta curva, y no es tan anormal. Sí. Hay algunos valores, lógicamente es edad materna. Sube, y después tengo valores arriba de, digamos, madres mayores de cierta edad. Claro. Es como lo esperable, digamos. Es lo esperable, Si bien, no estamos haciendo nada raro, digamos, no es que está pero mal. ahí que, o sea, en ese caso, ¿qué haces? Si lo tenés que redactar, ¿le haces caso al gráfico y como que lo No, justificás? esto sigue igual, pará. Porque uno, digamos, el que se jode es uno, si supone que la distribución es normal y usa pruebas paramétricas, que es para distribución normal. Porque ahí te baja la potencia de la prueba y lo que hace es que no encuentres diferencias estadísticas significativas. Error de tipo 2 cuando tendría que haberlas. Pero si vos mirás, primero el gráfico, más o menos es normal. Y acá tenés, para eso están estas pruebas, porque las pruebas que hablan de normalidad son muy exigentes y a veces demasiado. Entonces yo me fijo que salvo estos datos, la mayoría ¿sí? Están cerca de la normalidad. O miro esta otra que está acá, fíjate, la mayoría de los 100.000 datos están metidos entre 0,5 de desvío estándar y menos 0,5 de desvío estándar. Acá parece muy amplio, pero fíjate que va entre 2 y menos 0,5. O sea, hay algunos datos que son, digamos, muy poquitos, que son madres que tienen menos de
de 15 años que están por acá arriba. Estos serían los outliers, de alguna manera. Claro, Y acá vos tenés algunas edades, hay una madre que tiene 50 años. claro. Pero esto es lo que te hace subir un poquito el promedio de 24, que era la mediana, a casi 25, que era el promedio de edad. Entonces vos podés suponer que la distribución es normal. Y con este n gigantesco, mejor que supongas que es normal, porque se va a comportar como una distribución normal. Cuando el n es muy grande, aunque haya algunos desvíos de la normalidad, las pruebas Es como que el paramétricas... desvío está más bien en las puntas, pero después, Después, digamos, más en el centro se acomoda. fíjate que la mayoría de los datos, primero, la mediana es central, y entre el percentil 75 y el percentil 25, acá tengo 20 años, percentil 25, y 29 años, percentil 75. La mitad de la población está entre 29 y 20 Claro. años. Esperable, está bien que el 50% central de la edad materna está entre 20 y 29 años. Claro. Con esto más o menos es como describirías a la variable. Si yo me hubiera dejado llevar solamente por el aspecto del De la curva. histograma, y probablemente, claro, me hubiera quedado sin asimilarla a una normal, porque a la vista me resulta demasiado despareja. Pero Está ahí, bien, pero cuando el n es tan grande, sí, todo se normaliza. claro, ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza es muy chico. claro, Si este n fuera de 30, habría que pensarlo. claro, ¿Está bien? sí, Pero con un n de 100.000 todo es normal. claro, sí. Bueno, no sé si respondí, Florencia. Sí, me cuesta como pensarlo en el campo mío, pero ¿Cuál es tu campo? nutrición. Como en qué momento pensaría en una prueba binomial o sea, en cómo darme cuenta. Y busquemos algo en nutrición. No, y no lo que vos esperás, pero algo parecido, si querés. A ver, espera. Pablo, vos das el nivel 2, estadística diferencial. Ok. Espera que tengo que buscar. Voy a tratar de que mi trabajo, así como me pagó esto, me pague el otro. Te sigan pagando, está muy bien. ¿Cuándo empieza el nivel 2? Ah, el nivel 2 ahora. Ya empezó, perdón, ya empezó. Vos decís el de estadística. Ah, ya empezó, pero se da creo que de nuevo el segundo cuatrimestre. Recién acaba de empezar en realidad. Aquí está. Vamos a buscar. Quería mostrarte algo de más metabólico, no sé si de... Pero por ejemplo, acá tenés algunas variables que tenés glucemia, que indirectamente está relacionada con nutrición. Fíjate, la glucemia uno la mide miligramos sobre mililitros, que es lo que se mide, por ciento, sobre milímetros sobre mililitros, o sea, miligramos por ciento, en ayuna. Fíjate que yo hice una dicotómica corta. Esta yo podría ver cómo es la distribución. Es una variable de distribución, digamos, una variable continua, que podría evaluar normalidad. En cambio, cuando hago glucemia 100 ya dejó de ser normal. Yo la definí como mayor y menor de 100. Es una variable dicotómica. ¿Está bien? Y después hice un corte en 110 y hice un corte en 126. ¿Está bien? Esas son definiciones operacionales que están relacionadas con la insulinoresistencia de alguna manera. ¿sí? Y acá tengo una glucemia que en realidad está mal que sea con esto porque sería una ordinal. Glucemia agrupada, si se fijan, la ordinalicé.
hasta 79, 80, 89, ¿está bien? Este es ordinal, esto no está bien puesto acá. Si soy estricto, como tendría que haber sido, esta variable, para acordarme después, me falla el mouse. Bueno, la cambio después. Le voy a hacer trampa, copio. Estas que están acá son ordinales. ¿Está bien? Porque no son, dejaron de ser cuantitativas porque las agrupé. Entonces, si yo quiero ver cómo es la glucemia, o por ejemplo, otra, a ver, veamos. Tengo peso, tengo altura, tengo altura en metros para poder calcular el BMI. Después del BMI, ¿qué hago? Lo convierto en índice de masa corporal con distintos valores de corte. Tengo el perímetro de cintura. Codifico el perímetro de cintura, que acá tengo que tener cuidado porque no es lo mismo el riesgo en perímetro de cintura en mujeres que en hombres. Entonces, cuando pongo riesgo, tengo que definir si es para hombre o para mujer. Uno sabe que según qué digamos, convención utilice, por ejemplo, la IDF, el perímetro de cintura de mujeres, que creo que es 82, mayor de 82 es riesgo, y en el hombre creo que es mayor de 92 o por ahí. En cambio, en el ATP3, que es otro consenso, es 102 para el hombre y 88 para las mujeres. Entonces, el riesgo es distinto, digamos, el valor de corte es distinto para hombres y para mujeres. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá no lo podré usar, porque si yo miro esto, me estoy equivocando, porque tengo como dos grupos que tienen distinto perímetro de cintura y distintos riesgos. Entonces tengo que trabajar sí o sí con esto. Lo mismo con el índice de masa corporal. Nadie usa el índice de masa corporal de esta manera. Capaz que se distribuye normalmente, no lo sé. ¿Está bien? Pero sí podrías usar la glucemia o el peso o la altura y ver cómo se distribuyen. Eso sí lo podrías hacer. Te vas a analizar de nuevo, ¿no? Digo esto porque es más rápido, lo podés hacer con el Excel, pero tardás 2 millones de años. Tengo la edad, que ya no lo vamos a hacer porque, digamos, no tiene sentido, no es de tu rubro. Glucemia podemos probar, y podemos probar, ¿qué dijimos? Índice de masa corporal, cosa que no se usa. ¿Dónde lo teníamos? Edad, ocupación, perímetro de cintura, índice de masa corporal. Lo mismo, estadísticos, descriptivos, percentiles, y en gráficos le pedimos nivel de... Quedó altura, no índice de masa corporal, ¿eh? Ah, tenés razón, ahora lo cambio, gracias. Pongo el histograma y gráfico de normalidad, continuar, dejo altura, ya que estoy, por dejar, y le agregamos el BMI. ¿Está bien? Ponemos aceptar, y ahí me va a analizar las tres variables. Fíjense, me va a calcular glucemia, que en promedio es 97, la mediana es 94, o sea, algunos pocos valores apenas, un poco asimétrica, ¿está bien? Si te fijas, la simetría de glucemia es bastante asimétrica, por lo que veo, 4. Y el acutosis también, ahora la miramos. La altura, 1,66 m, acá tengo un problema, porque voy a tener mezcla de hombres y mujeres, ¿está bien? Y el índice de masa corporal, que es de 28, o sea, promedio arriba de, no llega a obesidad, pero el promedio de índice de masa corporal de esta población es sobrepeso, ¿está bien? Y después tengo, no vamos a parar en los percentiles, tengo acá todas las pruebas estadísticas me dicen que no es normal, y acá lo veo. Glucemia Jonas no es normal, pero capaz que lo puedo tratar como una distribución normal. ¿Por qué? Porque si son muy pocos estos valores que están por acá, fíjate, ¿ven? No sé si alcanzan a verlo.
Sí, ahí están sobre... Sí. Hay muy pocos casos. Si estos son muy pocos casos, la mayoría está por acá, ¿está bien? Aunque sean pocos, si me dice que es asimétrico y toda la historia, no le doy bola, porque no me van a influir tanto. Acá ves los que se van, estos se van. ¿Está bien? Lo mismo que estos, fíjate, 6 desvíos estándar. La mayoría está, pero es bastante, no te creas que... Acá ves la distribución. Mira todos los valores atípicos que hay, para arriba y algunos para abajo. ¿Sí? Pero fíjate que el 50% está bien concentrado. Si yo miro esta parte de acá, tiene una cierta normalidad. Entre 120 y no sé, 70 y pico tengo la mayoría de la población. ¿Está bien? Esto es un poco también de ir teniendo, digamos, práctica como para desarrollar un criterio de cuándo utilizarlo, cuándo no. Por ahí hay pautas, si no entendí mal, que si uno Sí, no realmente son tan tiene... concentradas, no es que son súper concentradas Claro. las pautas. Pero por otro lado, nosotros tenemos la ventaja que si tengo dudas si la distribución es normal o no, yo podré hacer el test estadístico paramétrico y también probar el test estadístico no paramétrico. Claro. Que hoy en día es apretar un botón o dos botones, o sea que no se me caen los anillos, hago los dos y veo, si tengo dudas, pruebo los dos. Sí. Si el paramétrico me da lo mismo que el no paramétrico, dejo el paramétrico. Claro. ¿Está bien? Acá si miran, por ejemplo, la altura tiene una La distribución altura es bastante más normal. normal Es que muy las otras, normal, ¿eh? digamos, ¿no? Es bastante normal, te diría. Sí. Fíjate, esto es el box plot de la altura. Igual fíjate que acá hay un tema que se nota que acá debe haber mujeres y acá aparecen los hombres, ¿se entiende? Como que hay dos poblaciones. Pero ves que es bastante normal. Y esto, acá tengo el índice de masa corporal, que tiene un par de, no sé si por ejemplo, este es un outlier, 70 y pico de índice de masa corporal, es gigantesco. Es raro. Sí, es medio Puede ser un raro. error, Un dato mal. puede ser un dato mal cargado, ¿está bien? Este que está acá. Y si ven el box plot, vamos al box plot, tampoco es tan desastroso, salvo este valor, estos dos valores. Entonces, dos valores en 1000 y pico de valores no te van a mover la aguja. No. ¿Está bien? No sé si te sirvió, pero ahora Sí. en nutrición la mayoría de tus distribuciones van a ser seguramente tipo binomial, porcentajes o... en otras ciencias, por ahí hay más cuantitativas. ¿Está bien? Sí. Pero ya vimos dos, a las antropométricas ya están definidas. Aunque vos medís cosas, las terminás agrupando y terminan siendo ordinales o analizando riesgo. ¿Sí? Claro. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? No, creo que no. De todas maneras, nos queda desde hoy hasta el martes que viene, digamos, con respecto al cuestionario, Me hacen las preguntas que hacer necesito. algunas consultas en el foro. Sí, perfecto. Bien. Bueno, 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 espero sus consultas y nos seguiremos viendo en otros lados. ¿Está bien? muchas gracias. bueno, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, nos vemos. Chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias, estamos en contacto. Chau, chau. Hasta Hasta luego. luego.